Vamos con la información electoral y es que en redes sociales usuarios denunciaron el retiro de propaganda del candidato a la gubernatura de la Ciudad de México, Santiago Taboada. Sujetos con cubrebocas y gorras destruyeron mantas y lonas e incluso se ve a un hombre hacerla pedazos con un cuchillo. Pero del otro lado también hay destrucción de propaganda. En otro video de la red social X se observa publicidad de la candidata Brugada en el piso y cortada. Y quien subió el video señala que esto ocurrió en la alcaldía Benito Juárez. Al respecto, el candidato Salomón Chertorivsky agradeció en un video la guerra por el retiro de propaganda que han protagonizado recientemente sus contrincantes. Dijo que le parece una burla a la ciudadanía que el mobiliario urbano esté atiborrado de pendones y carteles de ambos aspirantes y denunció la falta de cultura cívica. Y precisamente, Gaby, para hablar de qué procede justo en estos casos del retiro y de la destrucción y el manejo también indebido de la publicidad electoral, vamos a platicar con la consejera presidenta de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de aquí de la Ciudad de México, Erika Estrada. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Erika, preguntarte primero, ¿cuántas quejas ya se han presentado por la destrucción de la propaganda electoral? Y bueno, ¿es ilegal destruirla? Es ilegal destruirla y al día de hoy se han presentado 2 denuncias. La primera de ellas fue presentada por el partido político Morena, denunciando a la alianza que encabeza el Partido Acción Nacional, y el día de hoy recibimos otra denuncia, en este caso presentada por el PRD en contra del partido político Morena y de la candidata también que representa la coalición que tienen en estos momentos. Importantísimo, es ilegal hacerlo. Hay una destrucción de propiedad privada que va implícita en ese tipo de conductas. ¿Cuántas de estas proceden y bajo qué argumentos? Aquí lo más importante es analizar cuál es la evidencia que nos está haciendo llegar pues las fuerzas políticas que las están presentando. Sobre todo hay que darle claridad también a la ciudadanía. Está permitido en nuestra ciudad colocar propaganda. Eso sí lo contempla la legislación local y la contempla, miren, en términos muy generales, por lo que hace al equipamiento urbano y algunos otros elementos que están en las calles de nuestra ciudad. Hay prohibiciones muy obvias como en los árboles, monumentos históricos, elementos de propiedad privada. Creo que aquí el elemento importante para la ciudadanía es que estamos en un momento de propaganda electoral en donde hay que ser pues muy resilientes, solidarios y sobre todo, si tienen algún elemento, por favor, háganlo llegar al instituto. Hay que denunciarlo. Por supuesto, Erika, y preguntarte a cuánto asciende en el monto por el daño a esta propaganda electoral. ¿Hay alguna cifra oficial? Mire, eso dependerá mucho. Hay una vía administrativa que es la denuncia entre nosotros, Instituto Electoral de la Ciudad de México, y nosotros podemos ir desde una multa hasta incluso la cancelación del registro de alguna candidatura. Ojo con eso. Podría estársele negando a alguna persona el derecho a seguir participando en la contienda si se acredita que está vinculada con destrucción de propaganda. Y otra vía es la vía penal, que ahí podría ser por daño en propiedad privada, y ahí las autoridades penales tendrán que determinar pues de qué estamos hablando, ¿no? De ese tipo de daño patrimonial. Claro. Ya veremos. ¿Cómo cuánto contamina esta publicidad que vemos en la ciudad? Mira, los datos que tenemos nosotras y nosotros desde el instituto es que esta publicidad arroja toneladas de propaganda una vez que concluye el proceso electoral, que tiene que ser retirada de las calles. Te voy a dar un dato que fue en el 2021, estábamos hablando de 8 a 12 toneladas de materiales colocados en la vía pública que tienen que ser destruidos, y ahí las alcaldías y la jefatura de gobierno se coordinan. ¿Y qué se hace con ese material? ¿Se destruye, pero después se reutiliza? ¿Los partidos tienen que hacerlo? Sí, ¿o quién lo hace? Van a centros de reciclaje. Ahí lo que se busca muchísimo pues es ser completamente compatibles con el medio ambiente. De entrada tienen que estar realizados con materiales biodegradables para que efectivamente eliminemos un poco esa huella de contaminación que se está generando. Y partidos políticos, personas candidatas, jefatura de gobierno y alcaldías son las autoridades responsables de hacer este retiro y mandarlas a los centros de reciclaje. Leía datos de una fundación que justamente se encarga pues de proteger el paisaje urbano, que hablaba de que este proceso electoral dejará 25,000 toneladas
de basura electoral. No sé si sea una realidad o no, pero ¿hay alguna manera de conminar a los candidatos a no hacerlo? Porque finalmente están las redes sociales y todos estamos en las redes sociales y es la manera más directa de llegar. ¿Hay alguna manera de que ustedes estén trabajando en esto? Claro que sí, estamos trabajando en el instituto y déjenme contarle con las autoridades capitalinas también que están involucradas para dictar algunas medidas de racionalidad. Si bien los partidos políticos y las personas candidatas tienen este derecho que le da la legislación y lo utilizan para hacer su oferta pública y que nosotras y nosotros le pongamos una cara a la candidata o al candidato y un nombre, creo que debe de ser racional también con el medio ambiente, con el uso del espacio público y con la necesidad que tenemos como personas de esta capital de tener ese ambiente libre de contaminantes. Entonces nosotros ya estamos trabajando en eso desde el instituto, pronto tendrán noticias de hasta dónde podemos llegar para, si bien no prohibir, sí señalar algunas características de por qué aquí sí y aquí no, cuidando sobre todo, miren, un elemento que me parece fundamental, que es la protección civil. Estamos viendo propaganda que incluso podría poner en riesgo a las personas cuando transitamos por una vía pública. Erika, nada más rápidamente, ¿en dónde se puede denunciar este tipo de quejas? Sí, mira. Lo pueden hacer vía correo electrónico a través del correo que es oficialiadepartes@ism.mx, en la oficina que tiene el instituto, allá por Huizaches número 25, o en alguna de nuestras 33 oficinas. No se preocupen, es un escrito sencillo, redáctenos con la mayor claridad posible que tengan, qué fue lo que vieron, si tienen evidencia, adjúntenla y nosotros haremos las diligencias pertinentes. Adjuntar alguna fotografía en caso de tenerla y todo este tipo de información. Claro. Bien. Eso ayuda mucho, pero también, miren, me gustaría ser muy respetuosa con la ciudadanía y también hacer un llamado a que no se pongan en riesgo. Sabemos que es un momento de mucha crispación política, que es un momento de confrontación, entonces, ante cualquier eminencia, que vean inminentemente el peligro, mejor llamen a una autoridad y se resguarden. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por esta información. Gracias, Erika Estrada. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Buenas tardes. Todo está listo para transmitir el primer debate de los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México el próximo domingo 17 de marzo a las 8 de la noche. Por supuesto, a través de unotv.com. Hablemos de la Ciudad de México. El candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, presentó una propuesta ambiciosa: extender la línea 2 del metro hasta Xochimilco. Dijo que la iniciativa busca mejorar la conectividad y el transporte público en la capital mexicana, que su plan consiste en aprovechar el trazado existente del tren ligero que llega hasta Xochimilco para ampliar así la línea 2 del metro. Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó 6 acciones de su estrategia de semaforización inteligente. Propone aplicar un esquema híbrido para las infracciones al reglamento de tránsito que contempla la sanción cívica, es decir, quien cometa una falta tendrá que decidir entre cubrir el monto económico o realizar trabajo comunitario. Y tocó el turno a Salomón Chertorivsky en la ronda de entrevistas que está haciendo Pepe Cárdenas en las Noticias en Claro con los candidatos a la gubernatura de la Ciudad de México. Dijo que a diferencia de sus rivales, él conoce muy bien la administración pública. Pepe Cárdenas platicó con el candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, para conocer cómo enfrentar el debate del fin de semana con los otros 2 aspirantes a administrar la capital del país. El candidato naranja señaló que es importante que la gente sepa que antes que político es un administrador de toda la vida, y eso le diferencia de sus rivales. Quienes han dedicado su vida a la política solo piensan en elecciones y en el siguiente cargo. Quienes nos hemos formado y dedicado al servicio público, en lo que pensamos es cómo vamos a resolver los problemas públicos. En eso estoy yo sé lo que se tiene que hacer. Señaló que hay cosas que se han hecho bien para beneficio de la ciudad, pero hay otros tantos focos rojos que atender, razón por la que quiere que Sangre Nueva administre la capital del país. Esta ciudad tiene muchas virtudes históricas, pero está en uno de sus momentos más trágicos. Yo no veo nada mal muchos de los programas de transferencias que se han dado. A mí me parece bien que haya, y me parece justo que haya una pensión para los adultos mayores de manera universal. Yo creo que eso está bien.
y hay que continuarlo y hay que hacerlo bien y hay que hacerlo sostenible, como bien preguntabas hace unos momentos. Pero en esta ciudad, a ver, tenemos la peor calidad del aire que hemos tenido en décadas. Va a haber escasez, va a haber carencia y además nos estamos terminando el acuífero. O sea, la Ciudad de México, que se construye sobre un sistema de lagos, tiene bajo sí uno de los acuíferos que fue de los más importantes del mundo. Pero durante millones de años. Millones, no, pues claro, de la formación, de la... sí. Pero hemos sacado mucho más agua de la que reinyectamos. Nos los estamos acabando. No tenemos acuífero en 50 años si seguimos a este ritmo. En cuanto a su incorporación al llamado Movimiento Naranja y figuras polémicas dentro del partido como Sandra Cuevas y Samuel García, Chertorivsky dijo que son personajes que empujan muy a su modo formas de combatir la corrupción y crear espacios para una mejor calidad de vida. Yo he trabajado muy de cerca en ese gobierno y lo que te puedo decir es que la inversión está llegando como nunca, el empleo se está generando como nunca. No es fácil, por ejemplo, lograr un acuerdo para traer la fábrica de Tesla más grande del mundo. Se están construyendo 3 líneas del metro, se están construyendo 6 carreteras. Se logró en tiempo muy rápido solucionar la crisis de agua que estaba heredada. Con uno, Juárez Góngora. Esto ocurrió anoche en Uno TV. Pero mire, sobre la polémica que se generó luego de que Patricia Mercado renunció como vocera de la campaña de Jorge Álvarez Maínez por la presidencia de México, Chertorivsky dijo que eso no significó que abandonará el partido. De hecho, dijo que de ganar la gubernatura de la Ciudad de México la invitaría a formar parte de su gabinete. Patricia Mercado es candidata plurinominal en el lugar 1 de Movimiento Ciudadano. Es decir, hoy es senadora de Movimiento Ciudadano y será diputada federal por Movimiento Ciudadano. Patricia no se ha ido y con Patricia tengo absolutas afinidades. Con ella he trabajado también en el mismo gabinete. Con ella iniciamos la batalla por el incremento al salario mínimo. Patricia y yo tenemos un trabajo juntos de décadas y lo vamos a seguir haciendo. ¿Y si ganas, te la traes? ¿Mande? Si gano, la voy a invitar a ser secretaria del Trabajo de la Ciudad de México.